En una aldea rodeada por un bosque antiguo y lleno de misterios, vivía una niña llamada Caperucita Roja. Pero esta no era una niña común. Su capa roja no era solo un adorno, según la leyenda, la había tejido su abuela con hilos encantados, capaces de protegerla de los espíritus del bosque. La gente de la aldea siempre advertía: nunca te aventures al bosque de sombras cuando el sol se pone. Allí no solo habitan lobos, sino cosas mucho más oscuras. Una tarde de otoño, mientras los árboles se teñían de tonos anaranjados y dorados, la madre de Caperucita la llamó. Lleva esta cesta a tu abuela. Se está recuperando de una enfermedad, y estas hierbas le ayudarán. Pero recuerda, niña, no te desvíes del sendero. El bosque puede ser traicionero. Caperucita, valiente e inquieta, tomó la cesta, se colocó su capa roja y partió. El camino serpenteaba entre árboles altos cuyas ramas se entrelazaban como dedos esqueléticos. Aunque el bosque era bello bajo la luz del día, al avanzar, las sombras se alargaban, y un silencio extraño comenzó a envolverla. Cuando estaba a mitad del camino, un susurro llegó hasta sus oídos. No era el sonido de un lobo, sino una voz grave y seductora que parecía venir de todas partes. ¿A dónde vas, pequeña niña? Caperucita se detuvo y miró a su alrededor. No vio a nadie, pero el aire se volvió más pesado. Voy a casa de mi abuela, respondió con firmeza. ¿Quién eres? De entre las sombras emergió una figura alta, con ojos brillantes como brasas y una sonrisa que no alcanzaba a ser amigable. No era un lobo, sino un hombre de aspecto extraño, con un abrigo de piel gris que le daba la apariencia de una bestia. Soy un amigo del bosque, dijo el hombre con una inclinación de cabeza. ¿Tu abuela vive al otro lado del bosque de sombras? Caperucita sintió un escalofrío. Algo en su interior le decía que no debía confiar en él, pero respondió. Sí, vive más allá del río. El hombre sonrió. Ah, conozco un atajo. Si quieres llegar antes, sigue por ese sendero estrecho. Caperucita miró hacia donde el hombre señalaba. Era un camino oscuro y cubierto de zarzas. Aunque tenía curiosidad, recordó las advertencias de su madre. Gracias, pero prefiero seguir por el camino principal, dijo con cortesía. El hombre la miró fijamente por un instante antes de desaparecer entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Caperucita continuó su camino, pero algo la inquietaba. Era como si el bosque se hubiera transformado. Los árboles parecían más altos y las sombras más densas. El canto de los pájaros había cesado, y un silencio sepulcral reinaba. Aceleró el paso, decidida a llegar cuanto antes a la casa de su abuela. Cuando por fin divisó la pequeña cabaña, algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue parpadeaba en el interior. Caperucita sintió un nudo en el estómago. ¿Abuela? Llamó desde la entrada, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta con cuidado y entró. La cabaña estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego moribundo de la chimenea. En la cama, una figura estaba cubierta hasta el cuello con una manta. Abuela, traje las hierbas que mamá me pidió que te entregara, dijo, acercándose. La figura en la cama giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos eran extraños, más oscuros y profundos de lo que recordaba. Gracias, querida, respondió la abuela, aunque su voz sonaba extrañamente ronca. Ven más cerca, quiero verte. Caperucita se detuvo. Algo no encajaba. Observó detenidamente el rostro de su abuela, su piel parecía demasiado pálida y sus manos, que asomaban por debajo de la manta, tenían uñas largas y afiladas. Abuela, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? La figura sonrió, mostrando dientes demasiado afilados para ser humanos. Para verte mejor, querida. Caperucita retrocedió un paso, pero la figura se levantó de la cama de un salto, dejando caer la manta. No era su abuela, sino el hombre bestia que había encontrado en el bosque. Y mis dientes, son para devorarte mejor. El hombre se abalanzó sobre ella, pero Caperucita reaccionó rápido. Tiró la cesta al suelo y sacó un pequeño cuchillo que su madre le había dado para protegerse. Aunque pequeña,
Su capa roja comenzó a brillar con una luz tenue, formando una barrera entre ella y el hombre bestia. No eres un simple lobo. ¿Qué eres realmente? Gritó Caperucita mientras esquivaba sus ataques. El hombre bestia rió con una voz que resonaba como un trueno. Soy un espíritu antiguo del bosque, condenado a vagar por la oscuridad. Pero tú tienes algo que deseo, esa capa. Caperucita entendió entonces que su capa no solo la protegía, sino que contenía un poder que este ser codiciaba. Usando su ingenio, recordó una vieja historia que su abuela le había contado sobre cómo los espíritus del bosque temían el fuego. Con rapidez, tomó un tronco encendido de la chimenea y lo blandió frente a la criatura. El hombre bestia retrocedió, gruñendo, pero antes de que pudiera escapar, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Allí estaba la verdadera abuela, sosteniendo un bastón tallado con símbolos antiguos. «Atrás, criatura», exclamó la anciana, y golpeó el suelo con el bastón. Un círculo de luz rodeó al hombre bestia, atrapándolo. «No puedes vencerme para siempre, vieja bruja», gruñó el espíritu antes de desaparecer en una nube de sombras. Caperucita corrió hacia su abuela, aliviada pero también llena de preguntas. «¿Qué está pasando? ¿Quién era ese ser?». La abuela suspiró y la abrazó. «Ese espíritu es una de las razones por las que siempre te pedimos que no te alejes del sendero. Es un ente que habita el bosque desde tiempos inmemoriales, buscando robar el poder de las almas y los objetos mágicos. Tu capa roja lo mantenía a raya, pero su ambición no tiene límites». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y las sombras se disipaban, Caperucita entendió que su capa roja no era solo un regalo, sino una herencia poderosa que debía proteger. Aunque había enfrentado al espíritu y sobrevivido, sabía que el bosque de sombras guardaba secretos aún más oscuros. Y desde entonces, nunca volvió a mirar al bosque de la misma manera.